Dicen que hay memorias que la tierra no borra, solo las entierra, esperando que alguien escuche sus latidos ocultos. A veces me pregunto si lo que llamamos pasado no es más que un espejo que aún respira bajo nuestros pies. Y si te dijera que esos ecos aún resuenan, esperando ser oídos, ¿te atreverías a escucharlos? Porque hay huellas que no pertenecen al tiempo. Huellas que no solo cuentan lo que fue, sino lo que sigue siendo. Hoy quiero llevarte a un lugar donde el polvo guarda secretos que la historia no se atrevió a revelar. Un mundo donde los gigantes no rugen, sino que murmuran en silencio, esperando que alguien los recuerde. Cuando cierro los ojos, puedo sentirlo. El aire vibra, la tierra respira, y el horizonte parece desvanecerse. Y de pronto, estoy ahí, no en un sueño, sino en una memoria del planeta. Frente a mí, una silueta emerge entre la bruma del Cretácico. Sus pasos son lentos, pero cada uno hace temblar el suelo como si el mundo recordara su nombre. Dericinosaurus. Un nombre tan enigmático como su forma. No hay nada en él que encaje con la lógica. Sus garras son lanzas de 1 metro de largo, tan finas como una espada ceremonial. Su cuello, largo y arqueado, parece sostener no solo su cabeza, sino una historia perdida, y en su mirada, algo que no puedo explicar. No hay ferocidad, sino conciencia. No hay hambre, sino propósito. Mientras lo observo, me doy cuenta de algo que me deja sin aliento. Esas garras, que podrían destrozar a cualquier criatura, no son armas de guerra. Son herramientas de creación, como si la naturaleza misma hubiese querido recordarnos que la verdadera fuerza no siempre destruye, a veces construye. El Dericinosaurus no lucha por dominar, lucha por existir. Su elegancia contradice su forma, su tamaño desafía su fragilidad. Pero hay algo en él, una calma primitiva, casi espiritual. Parece más un monje que un monstruo. Y entonces me pregunto, ¿cuántas veces la historia ha confundido sabiduría con debilidad? A su alrededor, el aire huele a resina y humedad. Las hojas tiemblan con un sonido que parece lenguaje. Y en ese instante entiendo algo. Este ser no está aquí solo para sobrevivir. Está aquí para recordarnos algo que olvidamos. Quizás la evolución no es una carrera hacia adelante, sino un ciclo de conciencia que se repite hasta que aprendemos. Dericinosaurus, el guardián de la paciencia, el símbolo de una fuerza que no necesita violencia. Pero incluso en ese mundo de calma, la amenaza acecha. Las sombras se mueven en los bordes del bosque. Algo observa, algo espera. Y aunque el gigante parece no temer, yo sí lo hago, porque siento que hay algo más profundo en esa selva. Algo que no pertenece a la superficie del mundo. De pronto, un rugido corta el aire, el eco se expande, vibra, y el suelo tiembla como si la tierra respirara con miedo. El Dericinosaurus gira su cuello. Sus garras se alzan como si estuviera preparado para enfrentar el destino. Y ahí, entre la niebla, aparece su sombra opuesta. Tarbosaurus, el cazador. El símbolo del dominio, de la imposición, del poder sin reflexión. Dos formas de existencia frente a frente. Una, paciente y sabia. Otra, impetuosa y violenta. Y me pregunto, ¿no es ese el mismo conflicto que aún habita dentro de nosotros? Mientras el aire se tensa, no puedo apartar la vista. Sé que lo que voy a presenciar no es una simple batalla por la supervivencia. Es la representación viva del equilibrio perdido. Y si has llegado hasta aquí, quiero que me digas algo en los comentarios. ¿Crees que la fuerza sin conciencia puede sostener la vida? ¿O que el verdadero poder nace de la calma interior? Tu respuesta puede ser la clave para entender lo que viene. Porque lo que verás a continuación cambiará tu percepción del pasado para siempre. El siguiente ser que conocí no parecía de este mundo. Era más grande, más extraño. Y me hizo cuestionar si la evolución realmente sabe a dónde va. Y antes de continuar, te diré algo. Si este viaje ya te ha despertado la curiosidad, no olvides suscribirte y activar la campana. Porque el siguiente encuentro te mostrará algo que la ciencia aún no se atreve a explicar. El siguiente capítulo se titula El gigante que caminaba entre dos mundos. Y créeme, no querrás perdértelo. El silencio después del rugido me dejó una sensación extraña, como si el tiempo hubiera respirado profundamente y se negara a exhalar. El Dericinosaurus y el Tarbosaurus se desvanecieron en la espesura, y solo quedó el eco de algo que parecía más antiguo que la vida misma. Seguí caminando, guiado por un instinto que no comprendía, por una llamada que no venía de afuera, sino de adentro. El aire cambió, olía a agua estancada, a vida y muerte mezcladas, y entonces lo vi, una figura colosal emergiendo entre la bruma, su silueta reflejada en los charcos del pantano, como si el cielo y la tierra se unieran para sostener su paso. Era el Deinocheirus, el gigante de los brazos infinitos,
la criatura que parecía moverse entre dos dimensiones. Su cuerpo era una paradoja, masivo pero ligero, amenazante, pero sereno. Cada movimiento suyo parecía una oración al equilibrio. Era como si su sola presencia alterara el ritmo del mundo. Como si cada paso suyo reescribiera una línea del pasado. Me quedé inmóvil, no por miedo, sino por respeto, y sentí algo, un pulso, un ritmo que no venía de él ni de mí, sino del espacio que nos separaba. Como si entre los dos existiera un lenguaje silencioso, una conversación ancestral entre especie y conciencia. Sus brazos, tan largos, tan improbables, parecían buscar algo más que alimento, parecían querer tocar el cielo. No podía evitar pensar que aquel ser no solo caminaba entre pantanos, caminaba entre realidades. Deinocheirus, el nombre significa manos terribles, pero frente a él entendí que no había nada terrible en su forma. Sus manos no eran símbolo de destrucción, sino de alcance, de búsqueda, de expansión. Quizá eran la representación física del alma intentando tocar lo intangible. Y ahí, en medio del lodo, comprendí una verdad que me estremeció. Cada criatura que alguna vez existió fue un reflejo de una pregunta universal, una pregunta que el universo se hace a sí mismo. ¿Hasta dónde puedo extenderme sin perder mi centro? ¿Hasta qué punto puedo existir sin olvidar quién soy? El Deinocheirus parecía responder sin palabras. Todo lo que crece demasiado rápido se desmorona, pero lo que crece desde la quietud permanece. Esa frase resonó dentro de mí, aunque no fue pronunciada, y en ese instante supe que el viaje no era sobre dinosaurios, era sobre nosotros, sobre cómo la humanidad repite, una y otra vez, el mismo ciclo que ellos vivieron, la expansión sin conciencia, la fuerza sin propósito, la búsqueda sin dirección. El gigante se detuvo junto a un lago, reflejando el cielo que se abría en 1000 colores. El agua tembló con su respiración, y en su reflejo creí ver algo más, otras formas, otros seres, otras memorias, como si bajo la superficie del tiempo, el pasado y el presente coexistieran. Entonces lo entendí. Los dinosaurios no desaparecieron, cambió su forma, pero no su esencia. La vida nunca destruye, solo se transforma. Y ahí, frente a aquel coloso, sentí una revelación tan profunda que me dejó sin palabras. Quizá todos nosotros llevamos un fragmento de esas criaturas en nuestra sangre, no como herencia genética, sino como herencia espiritual. El impulso de sobrevivir, el deseo de comprender, la nostalgia por un mundo que ya no recordamos. Me quedé en silencio, y entonces algo interrumpió el momento. Una sombra cruzó el cielo, un sonido seco, como si el viento cortara una capa invisible del mundo. Alcé la vista y lo vi. Una figura ágil, pequeña, veloz, un depredador diminuto que se movía con una inteligencia casi humana. El Troodon, el dinosaurio que no rugía. Pensaba, el que observaba el mundo no con fuerza, sino con estrategia, el que demostró que la inteligencia también podía ser un arma. Y justo antes de acercarme, una pregunta me atravesó como un relámpago. ¿Qué pasaría si la conciencia no hubiera desaparecido con ellos? ¿Y si en algún rincón de nuestro ADN aún dormita esa mente ancestral que lo vio todo, lo comprendió todo y espera despertar? Si estás aquí escuchando esto, quiero que escribas algo en los comentarios. ¿Crees que la inteligencia es la última etapa de la evolución, o apenas el comienzo de algo más grande que aún no comprendemos? Tu respuesta puede abrir una puerta, porque lo que viene a continuación no es solo el final del viaje, es la revelación más profunda que he sentido en toda mi vida. Antes de continuar, suscríbete y activa la campana, no solo para no perderte el final, sino porque el siguiente video será una experiencia distinta, una que no se mira, se siente. Se titulará Cuando la Tierra pensaba, y créeme, cuando lo veas entenderás que la historia del Troodon no terminó en el Cretácico, sigue dentro de nosotros. El viento cambió de dirección, una ráfaga tibia recorrió el valle y sentí que algo invisible me observaba. No era amenaza, era curiosidad, como si el aire mismo me analizara. Entonces, entre la hierba alta, lo vi, pequeño, casi insignificante frente a los gigantes que había visto antes. Sus ojos, sin embargo, contenían algo que ningún otro poseía. Luz, no una luz física, sino una chispa, como si detrás de esa mirada existiera algo que comprendía, que razonaba, que recordaba el Troodon, el dinosaurio más inteligente de su tiempo. Pero lo que realmente me impresionó no fue su agilidad ni su estrategia. Fue su atención, su manera de observarlo todo, de detenerse y pensar. Era como si cada uno de sus movimientos tuviera un propósito, como si su mente hubiera despertado antes que la nuestra. Me observó por un largo instante y tuve la sensación de que sabía quién era yo. Aunque eso fuera imposible, su respiración era rápida, su mirada fija, inquisitiva, y de pronto
Sentí algo que jamás había sentido en presencia de otro ser, un reconocimiento, no de especie, de conciencia. Ese instante me estremeció. Fue como si, a través de sus ojos, la historia se replegara sobre sí misma y me mostrara el origen del pensamiento. No de la razón, sino del alma. El Trodón se movía en grupo, no como una manada, sino como una red conectada por intención. Uno miraba al cielo, otro al suelo, otro analizaba el viento. Cada gesto parecía parte de una danza invisible, un lenguaje que mezclaba estrategia y sabiduría. Y en medio de ese movimiento, algo me golpeó. Ellos no cazaban por hambre, cazaban por observación, como si estudiaran el comportamiento del mundo, como si comprendieran que cada acción deja una huella en el equilibrio. Podría ser que en ellos, por un instante fugaz, la conciencia del planeta hubiera alcanzado su punto más lúcido, y luego se desvaneciera para renacer en nosotros. La pregunta me atravesó como un trueno. ¿Qué somos entonces, sino el eco de una mente que ya soñó antes? ¿Y si el pensamiento no surgió con el hombre, sino con la vida misma intentando entenderse? El Trodón me rodeó, moviéndose con una precisión casi matemática, y mientras me observaba, sentí una voz interna, no una palabra sino un pensamiento compartido. La evolución no termina con la carne, termina con la conciencia. Ese momento cambió algo dentro de mí. Comprendí que el verdadero legado de los dinosaurios no fueron los huesos fosilizados, sino las ideas que aún vibran en el código de la existencia. La Tierra no olvida, solo transforma su memoria en formas nuevas. Quizás por eso seguimos mirando al pasado con tanta obsesión, porque sabemos, en el fondo, que lo que buscamos no está en los museos ni en los fósiles, sino en nosotros mismos. El Trodón se detuvo frente a mí, sus ojos se clavaron en los míos, y en un destello comprendí lo imposible. Su mirada no era la de un animal, era la de un testigo del paso de la conciencia por la materia, un recordatorio de que todo pensamiento es herencia de algo anterior. Y en ese cruce silencioso entre especies separadas por millones de años, sentí una corriente de energía tan pura que casi dolía. El paisaje se desvaneció, la bruma volvió, y de pronto todo se volvió luz. No supe cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en el presente. El suelo bajo mis pies era el mismo, pero algo en mí había cambiado. Miré el horizonte, y por un instante creí verlos, sombras moviéndose en la distancia, gigantes que alguna vez caminaron la tierra, pero no eran ellos, eran fragmentos de memoria. Comprendí entonces que los dinosaurios no fueron un accidente de la biología. Fueron un lenguaje del universo, un intento de la vida por entender su propio poder. Y ahora somos nosotros los portadores de esa chispa. Somos los herederos de su curiosidad, de su instinto, de su deseo de comprender lo infinito. No somos el final de la evolución, somos la pausa antes del siguiente salto. Y mientras escribo estas palabras, no puedo evitar sentir que, en alguna forma, ellos siguen observándonos, esperando a que entendamos lo que nunca supimos escuchar. ¿Y tú? ¿Crees que la conciencia humana es realmente el punto más alto de la evolución o apenas un puente hacia algo que aún no podemos imaginar? Escríbelo en los comentarios. Tu pensamiento puede ser parte de la respuesta. Y si sientes que algo dentro de ti despertó, suscríbete y deja tu huella aquí, porque lo que viene va más allá del tiempo, más allá de la biología, más allá del pensamiento. El siguiente video será la continuación de este viaje. Se llama Cuando la Tierra pensaba. Y ahí descubrirás el secreto que une a los dinosaurios con el origen de la mente humana, una conexión que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre la vida, el alma y el universo, porque tal vez ellos nunca se fueron, tal vez solo aprendieron a observar a través de nosotros.